Ricardo Zumalabia es un escritor conocido y reconocido dentro de nuestras letras. Él ha publicado libros de cuentos, libros de microrrelatos y novelas. La más reciente, Historia de un brazo, publicada el año pasado. Ricardo también suele dictar talleres de narrativa. Y estén muy atentos porque se viene un taller muy interesante, del cual seguramente ya les daré mayores alcances próximamente. Pero Ricardo acaba de publicar no hace mucho, conjuntamente con Petroperú, una interesantísima antología para celebrar los 50 años de la comunidad andina. Se trata de Viajes y Virajes, antología de cuentos de la comunidad andina, selección y prólogo de Ricardo Zumalabia. Son 21 relatos de 21 autores de los diversos países que conforman la comunidad, además de los países asociados, de los países que fueron veedores en su momento y de Venezuela, por ejemplo, que perteneció en algún momento a la comunidad andina. Son 21 autores, algunos de ellos muy conocidos por estos lares, como Edmundo Pasoldán, Lili Colanzi, Alberto Chimal, Alejandra Constamagna, además de nuestros, digamos, autores locales como Juan Manuel Robles, Karina Pacheco y Johan Page. Y otros escritores que quizás no los conocemos o que tenemos referencias solamente de nombres y que esta tecnología nos permite justamente leerlos. Además, todos son autores importantes en la medida de que han ganado premios o reconocimientos, lo que denota justamente la calidad de su trabajo literario. Justamente sobre esta antología he conversado con Ricardo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Ricardo, gracias por tu tiempo para conversar sobre esta interesantísima antología, Viajes y Virajes, antología de cuentos de la comunidad andina, ¿no? Que tiene justamente, los cuentos han sido seleccionados por ti, tiene un prólogo bastante exhaustivo al respecto. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias aquí para poder acompañarte en tu serie de entrevistas. Cuéntame un poquito, digamos, esta antología, como tú mismo señalas en el prólogo, viene a ser una especie de celebración, en realidad una triple, ¿no? O celebración tripartita, digamos, ¿no? Tanto por Petroperú, la comunidad andina y tú mismo que coinciden en el aniversario, digamos, ¿no? En el importante número 50. Y es interesante, de hecho, que esta celebración, ¿no? Me parece interesantísimo que, digamos, sea como una especie de fiesta a la que están invitados todos los que tienen relación con el agasajado, digamos, que es la comunidad andina, ¿no? Porque digamos, ha seleccionado escritores de los países miembros principales, pero también de los asociados, eh, luego de España, Panamá, que Como fueron como observadores. observadores, ¿no? E incluso de Venezuela, que perteneció en algún momento, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue, o primero cómo surge la idea, y luego cómo eh, digamos, hiciste la selección, ¿no? Los criterios que utilizaste, mencionas también el tema de la edad, por ejemplo, ¿no? A partir de cierto año, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? Bueno, en realidad, esta idea surgió, no fue una idea original mía, sino fue del escritor y editor José Donaire Efken, quien también él tiene una amplia experiencia en ediciones, en antologías, ¿no? Tiene un buen ojo para armar estas selecciones. Y él me propuso, Ricardo, ¿por qué no armar una antología de esta naturaleza teniendo en cuenta los 50 años de la comunidad andina y con Petroperú, donde yo ya venía y vengo realizando algunas actividades a través de talleres y otras actividades y de publicaciones también? Entonces, bueno, me pareció una muy buena idea, la asumí, la acepté y nos fuimos adelante, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, tanto la comunidad andina como Petroperú obviamente están halagados por este tipo de trabajo, y porque además Petroperú, a través de su gestión cultural, a través de las ediciones COPE, queda claro para nosotros los peruanos, pues, la importancia que ha tenido en la difusión de estos libros. A mí lo que me gustaba también era poder realizar esta antología sabiendo, en ese momento, la situación ha cambiado, pero que en ese momento
los libros, pues normalmente Ediciones Copé se distribuyen en muchos eventos en todo el país y de manera gratuita. O sea, es una edición novenal en principio, ¿no? Y eso me pareció algo importante, ¿no? Sobre todo para este tipo de antología que de alguna manera tratamos de llevarlo ampliarlo lo más posible, que casi podríamos decir que es una antología latinoamericana, ¿no? Faltan unos cuantos países, sobre todo de América Central, pero yo creo que ya lo suficiente como para dar una buena muestra de lo que se está escribiendo en los últimos años en América Latina. Y luego, claro, la situación cambió con la pandemia. El libro ya estaba listo justo cuando empieza la pandemia. Lamentablemente no ha podido tener esa distribución, pero bueno, es algo de lo que vamos a ir conversando seguramente más adelante, ¿no? Ujú. Pero así surgió. Ujú. Y digamos, ¿cómo fue el trabajo de seleccionar ya los autores, digamos? Porque claro, como tú dices, podría ser una muestra del cuento iberoamericano, ¿no? Porque faltan solamente algunos países más, pero a pesar de eso, resulta siendo una muestra bastante significativa del cuento en lengua española. ¿Cómo fue el trabajo de hacer la selección, ¿no? Ya, Ese trabajo mira, que es difícil, ¿no? perfecto. Primero, era de alguna manera se pensó priorizar a los países miembros, ¿no? Por eso es que podríamos decir que hay una suerte de secciones en la que países como Ecuador, como Bolivia, Colombia, Perú, entre otros, tenemos 3 participantes por país, y con respecto a los otros países que han sido asociados o han participado en algún momento de la comunidad andina o han sido observadores, hemos incluido a un solo autor. Y esto eso sí fue una coincidencia, 21 autores. ¿Sí? Entonces, claro, no es una coincidencia, hicimos todos los juegos para llegar a 21 porque sabíamos que la distribución iba a ser este año, y claro, no para para el otro, entonces por el bicentenario. Entonces, poco que jugamos con las cifras, o sea, aprovechándonos de las circunstancias, ¿no? Como tú lo has mencionado al principio, cuando empecé este trabajo yo también tenía 50 años, como Petroperú, como la comunidad andina. Entonces, entre broma y broma también se me ocurrió, dije, bueno, ya, esto es circunstancial, pero vayamos un poco más allá, claro, como un marco referencial, es decir, los escritores y escritoras que han crecido o se han formado y de alguna manera bajo este contexto de la comunidad andina, que como sabemos, en distintos momentos pues, de nuestra historia ha tenido una mayor o menor presencia, y incluso ha habido pues, proyectos educativos que muchos de los que participan en la antología también han tenido pues, lecturas que han sido auspiciadas por proyectos educativos de la comunidad andina. De alguna manera, entonces, esto marcó también la cronología, la edad de los autores a incluirse, ¿no? Es decir, entre la cincuentena para abajo. Es lo que estaba, lo primero que pensé. Luego, obviamente, es muy importante fijarse en la calidad de los textos. Y como era una publicación celebratoria, como en toda antología, hay criterios que pueden ser discutibles. Es decir, uno puede armar muchas antologías. Basta que cambies un criterio y te sale un libro completamente diferente. Entonces también, como Petroperú, a través de sus concursos, es que ha logrado una gran difusión en nuestro país, la idea de escoger autores premiados vino casi naturalmente, ¿no? Entonces, cuando le agregamos un criterio, uno primero fue la edad, otro que hayan sido premiados, y prevaleciendo sobre todo la calidad, ¿no? Entonces vino ahí el proceso ya de seleccionar y de equilibrar también una participación de, por ejemplo, autores que no son muy conocidos en el Perú. Por ejemplo, en el caso, algo que menciono en el prólogo, el caso ecuatoriano es relevante, ¿no? Alguien me dice, pero ¿por qué solo ahí hay mujeres? Es que no vamos a negar, sería tapar el sol con un dedo, que ahora mismo en Ecuador hay narradoras impresionantes que están publicando libros, no solamente dentro de su país, sino tienen una internacionalización que está destacando más que otros países vecinos. Eso no se puede negar, ¿no? Por supuesto, tenía que poner solamente a 3, por eso está Sandra Araya,
Solange Rodríguez Pape, María Fernanda Ampuero. Estas dos últimas sí han publicado ya en el extranjero y son conocidas, han venido al Perú en varias oportunidades. Pero, por ejemplo, Sandra Arayano es una autora muy interesante. Entonces, yo quería también no solamente ir a posar a ganador, digamos, sino también difundir en nuestro país autores que son buenos en sus países, pero que todavía no se han internacionalizado, ¿no? Con algunos autores de Panamá y de otros países. Eso con el caso colombiano lo mismo, autores que quizá conocemos de oídas, pero aquí no llegan sus libros. Por ejemplo, ahí está Pilar Quintana, que sí conocemos, pero también está el escritor Muñoz, que también sus libros no se pueden conseguir aquí tan fácilmente, de este escritor Andrés Mauricio Muñoz, o de Luis Noriega, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además buscaba autores que entre sí haya diferencias, que los tres no escriban bajo una misma línea estética, sino ver también otras variantes, otras alternativas, ¿no? Y bueno, también, esto es una obviedad lo que voy a decir, el gusto del antologador siempre se va a imponer. Uno trata de ser lo más objetivo posible, digamos, ese es el intento de todo antologador, pero es inevitable, o sea, prima el gusto, prima la estética, lo cual a mí me parece correcto, es decir, para mí una antología es una propuesta de un autor, una autora, un antologador, ¿no? Como digo, si la antología no la hubiera hecho yo, la hubiera hecho otra persona, esa antología sería seguramente muy buena, pero con otros criterios, y para mí totalmente válido, ¿no? Por eso es que vino toda esa selección. Claro, luego la otra etapa, la que es complicada, es ubicar a los autores y que acepten y además y que sus cuentos estén, se pueda facilitar el tema de los derechos de autor, ¿no? También no voy a negar que ha habido en algunos casos con algunos autores, algunas autoras, ellos encantadísimos de participar, pero justo el cuento que yo quería seleccionar no se podía por temas de derechos. Bueno, es una pena. Pero es así, también así son argumentos que entran en juego a la hora de armar una antología, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecho con la selección realizada. Siempre, una antología, siempre el espacio te queda corto, siempre quieres agregar a más o más cuentos de cada autor, pero no se puede, ¿no? No se puede. Pero a pesar de todo, el libro en físico, que está impreso y que lamentablemente no se ha podido distribuir por la pandemia, pero espero que, sí, definitivamente en algún momento llegará al público lector que puedan disfrutar de este libro, ¿no? Uh-huh. Claro, además lo interesante justamente como tú dices, además de los cuentos de una antología, es que te permite de alguna manera ver, valga la redundancia, la mirada del antologador, ¿no? Entonces eso también me parece valiosísimo. Ahora, otra cosa que tú mencionaste que me parece interesante es el tema de la diversidad. Y que justo cae a pelo, digamos, en el sentido de que, digamos, estamos celebrando la comunidad andina, nuestros países, que somos distintos entre sí y al mismo tiempo tenemos pues unas ciertas marcas de identidad cultural en común, pero justamente una de las riquezas nuestras es justamente la diversidad y creo que como tú bien planteas, el libro pues plantea también una diversidad de estilos, de propuestas, que comulga muy bien con eso, ¿no? Quería preguntarte, además de eso, eh, tú que has hecho la selección, ¿has encontrado puntos en común a pesar de la diversidad, digamos, de propuestas? Sí, a ver, veamos. Lo que me ha parecido interesante es que los autores, las escritoras que se incluyen en esta antología, en principio casi todos tienen una experiencia vital, podría decir, bastante cosmopolita o incluso sin haber salido necesariamente de sus países, sus lecturas, la tradición o las tradiciones, tendría que decir en plural, en las que se han formado son muy variadas, muy diversas, ¿sí? Claro, la tecnología, lo que ya estamos en pleno siglo XXI, ha facilitado todo eso. Es decir, yo puedo leer a un autor japonés recién traducido, o chino, o alemán, y compro el libro y lo descargo y lo pongo en una lectora, en una tablet, y ya me estoy nutriendo de la literatura más reciente, ¿no? Y si manejo otras lenguas, pues mucho más rápido todavía.
Y eso se ve en la formación de cada autor, se percibe las lecturas que tiene, ¿no? Y eso te lleva necesariamente al momento de escribir en que de repente tú puedes tener preocupaciones específicas con tu propia tradición literaria, chilena, ecuatoriana, argentina, etcétera, pero tu bagaje literario es mucho más amplio. Entonces ya lo afrontas de una manera distinta, más enriquecida, podría decir, y tu lenguaje también tratas de ajustar a esas nuevas necesidades temáticas, estéticas, y vas escribiendo cuentos, digamos, distintos a como se podían haber escrito hace 30, 40 años atrás. Diciendo que son distintos no necesariamente quiero decir que sean mejores, porque eso es diferente. A lo que voy es que ahora no voy a decir que los cuentos son más cosmopolitas, no, porque ya los modernistas hace un siglo ya eran cosmopolitas, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, pero sí como que ya hay más libertad en esta globalización, diría mejor, que se valgan de diferentes recursos técnicos, de temas, fusión, hibridación de géneros narrativos como el género policial, temas históricos, lo humorístico, es decir, los autores aquí creo que demuestran que pueden utilizar todos los registros que deseen, pero que los van a obviamente utilizar de acuerdo a sus propias necesidades expresivas, con más libertad, ¿no? O sea, no percibo que haya una agenda marcada en cada autor y por su tradición que lo empuja a escribir de esa manera. No lo percibo. Veo que hay mucha necesidad, lo cual es de agradecer, de estar buscando, de estar renovándose, de buscar nuevas formas, de tratar, en lugar de dar respuestas, de tratar de plantear mejor las preguntas, que creo que es el fin último de los artistas, de los que escriben, ¿no? Ujú. Ahora, mencionaste después, claro, en la antología hay autores que conocemos, ¿no? Pasoldán, bueno, los tres bolivianos en realidad son, creo que conocidos aquí, y Berti creo que también es muy conocido acá, y hay muchos, bueno, los peruanos obviamente, pero claro, como dices, también hay algunos que quizás no se conocían tanto o solamente teníamos referencias por oídas, porque lamentablemente la distribución, a pesar de que estamos cerca unos de otros, ¿no? En países, no es la adecuada, digamos, ¿no? Entonces, creo que la antología también me parece que es una puerta abierta para conocer autores o entrar a sus universos particulares, ¿no? Y por ahí interesarnos en algunos y seguirles más la pista, buscar sus libros, ¿no? No sé si coincides conmigo en ese sentido. Sí, sí, sí. Claro, tú lo acabas también de remarcar. Es verdad que a veces por las mismas redes escuchamos mucho de autores, autoras, por aquí y por allá, pero sí, claro, te pones a buscar, puedes encontrar un pequeño texto, pero quizá textos más importantes de autores no accedes así tan fácilmente, ¿no? Y no sé, pienso en el escritor de Brasil, Marcelino Freire, por ejemplo, ¿no? Que solo hay un libro traducido de él al español en una edición mexicana, y es un autor muy interesante en Brasil, muy apreciado, muy leído en su país, y que aquí, además es un gran gestor cultural, y aquí se sabía muy poco, ¿no? Entonces creo que sí valía la pena darle un espacio a un autor como él, premiado además, respaldado por la crítica de Brasil, o pienso también, bueno, ya sí conocemos aquí a Alejandra Costamaña, que sé que te gustan sus libros, a mí también me gustan muchos, sus cuentos me parecen interesantísimos, o quizá leer un cuento, no sé, de Fernanda Trías, que también escuchamos mucho, pero no es que yo vaya a las librerías y encuentre tan fácilmente libros de ella, ¿no? Entonces creo que esta sí es una oportunidad para poder leer algo más. O de Magela Baudouin, por ejemplo, ¿no? O podría mencionarte también a Juan Ramírez Biederman, a Javier Medina Bernal, ¿no? Son autores que aquí definitivamente no encontramos sus libros, y para ir encontrando esos otros registros, ¿no? Yo creo que esto sí es fundamental. Ahora, en este contexto de pandemia, lo interesante es que esta antología,
que estaban normalmente, como los libros editados por Ediciones Copé, tienen una distribución nacional, por estas mismas circunstancias ha tenido que pasar a una edición digital. También está, y agradezco públicamente una vez más a cada uno de los que participan en la antología, porque dieron su autorización para que también pueda haber una versión digital, ¿no? Porque el primer acuerdo era obvio, era en versión papel, impreso, el libro, pero luego, dadas las circunstancias, aceptaron la edición digital y este libro está logrando una difusión ya internacional. Es decir, esta antología, pensada para el lector peruano, en principio resulta que ahora pues puede, y de hecho ya se está descargando desde plataformas en otros países. Entonces, eso me agrada también, ¿no? Es decir, que también conozcan ahora autores peruanos como Juan Manuel Robles, Karina Pacheco y Johan Page, que también los conozcan en América Latina y en España también, que sé que están descargando los libros desde allí, esta antología. Entonces, es algo que yo no había contemplado, repito, pero en este contexto hay que aprovechar, digamos, esta circunstancia, digamos, para la difusión de la literatura, de estos buenos cuentos, ¿no? Sí, es verdad. Y no solamente, digamos, digamos, que puedan conocer en otros países a nuestros autores, sino que también, digamos, porque, digamos, este tema de la no circulación de los libros es algo de la región, en realidad, ¿no? Uruguayos no conocen a muchos autores de Ecuador, y así, justamente lo que tú dices, esta posibilidad de descargarse el libro electrónico en todos estos países, pues va a permitir un intercambio de lecturas muy, muy, muy interesante. Me da curiosidad, digamos, si en esta búsqueda tú has descubierto algunos autores que quizás habías escuchado como dices tú, por nombre, pero que no habías leído mucho o no habías leído, que te han sorprendido gratamente, gratísimamente. Bueno, en realidad, debo confesar que a muchos de los autores que aquí antológo ya los había leído antes, a un 80%. ¿Por qué? Cuando cuando viví en Francia, estuve allí 10 años, hubo un tiempo, un lapso de unos 2 años, que tuve un trabajo en la biblioteca de la Universidad de Burdeos, ¿ya? Y en este trabajo yo estaba en la sección de adquisición de libros latinoamericanos. Esto es muy, muy divertido porque resulta que en Francia está la Biblioteca Nacional, la que está en París, la importante, que tratan de comprar todo de todo el mundo, pero tienen fondos para que una universidad de cada ciudad de Francia, por ejemplo, en el caso de Burdeos les toca América Latina, en el caso de Toulouse, de España, literatura, historia a un lado, lo que es políticas por otro lado. Entonces, justo en Burdeos tocaba literatura latinoamericana, una suerte para mí. Entonces, mi trabajo era comprar literatura latinoamericana. Entonces, estaba sentado y compraba compulsivamente. Tenía que gastar, no sé, 40.000 euros en 2 o 3 meses, pero comprando libros. Entonces, trataba de estar al día de lo que se publicaba en América Latina. Y claro, la maravilla era cuando luego llegaban las cajas de libros, ¿no? Era para volverse loco porque tenía la oportunidad de leer libros de todos estos autores recién editados en sus países. Los tenía a la mano, entonces estuve muy al día. Y luego ya, esto me permitió seguir de estos autores, seguir leyéndolos. Fue así que yo conocí la literatura de Pilar Quintana, de Alejandra Costamaña, de Alberto Chimal, por ejemplo, autores que ya habían publicado mientras yo vivía ahí en Francia. Entonces ya conocí esos autores, ya los tenía referenciados. A Eduardo Berti, además que él vivía en Europa y luego, coincidencias de la vida, también vivió en Burdeos, ¿no? Éramos no vecinos, pero casi, casi. Y de esa manera estaba al día. Y luego, claro, ya me quedo con esa curiosidad y siempre trato de una u otra manera de estar al día en lo que se escribe en el Perú y en América Latina y España, otras culturas también, porque estoy metido en temas asiáticos, o sea, me entero también de lo que pasa en otros países de Asia. Pero también pregunto mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sandra Araya, ¿no? Fue consultando, salió, le preguntaba a amigos escritores ecuatorianos, ¿qué autor, qué autora me recomiendas? Y todos me decían, Sandra Araya, tienes que leer a Sandra Araya.
Entonces, en uno de mis viajes a Quito, leí su libro, y uno de sus libros de cuentos, y me pareció interesantísima. Eh, Además, luego tuve la suerte de conocerla, y también una mujer muy leída, y con una curiosidad artística y una sensibilidad que transmite en sus cuentos, en su prosa, en su narrativa, y que particularmente a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego, ya luego estaba al tanto de gente que ha publicado sus primeros libros, como María Fernanda Ampuero, que Pelea de Gallos es su primer libro de cuentos, y es un libro pues, que ya tiene ya, no sé, la séptima o la octava edición en España, y se distribuye en América Latina, y que son libros impresionantes. Y hablo aquí, te menciono a las nuevas autoras, ¿no? Nuevos autores también. Marina Pérez Agua, ¿no? Es una autora española ya reconocida, con cuentos tremendos. Por ejemplo, sí es española, pero el cuento se ambienta en China, de esta mirada ya más amplia, digamos, ¿no? que atraviesa las fronteras, ¿no? O el caso de autoras, yo había leído el primer libro de Liliana Colanzi, pero luego he estado leyendo los últimos, y veo pues un proceso, un proyecto estético que va creciendo, una autora que madura, y el cuento escogido aquí, debo admitir que me fascina. Todos los cuentos me gustan, ¿eh? Todos me gustan, pero este de Liliana Colanzi, a mí me voló los sesos, ¿no? Me atrajo mucho. Y es La más, olla. claro, sí, me pareció un texto excelente. Es más, el de Berti, que le leo todos sus cuentos, este es breve en su sencillez, busca como un distanciamiento, una transparencia en lo que cuenta en ese texto tan breve, pero tan fuerte al mismo tiempo, tan sentido, que me agrada ver estos autores, incluso a los mayores, tipo Berti. El mundo pasó en el caso del mundo, bueno, digamos que aquí es el más conocido, porque ya, bueno, su trayectoria es mucho más amplia, y porque ese cuento, Dochera, digamos, también ya es un cuento antológico, digamos, ¿no? Pero es verdad, no necesariamente quería, y es que es una antología, dije, voy a buscar otro cuento del mundo, que de repente hubiera tenido otra alternativa pensando en sus cuentos más de la línea de ciencia ficción. Que digo, mejor hubiera escogido uno de ciencia ficción de él. Pero Dochera es un cuento que no se puede negar que es antologable. Y ojo, que como vuelvo a mencionar lo que conversábamos hace un instante, como estaba pensado que esta edición vaya a otras regiones del Perú, alguien, entre las personas que leemos antologías y los cuentos del mundo pasoldán, diríamos, claro, es que Dochera está en todas las antologías, pero no perdamos de vista que no todos los libros, no todas las antologías estos libros llegan a todos los peruanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta era una oportunidad de que ese cuento antologado, leído por nosotros, pueda llegar pues, a jóvenes, a escolares, en las zonas andinas muy apartadas, en la región amazónica. O sea, que pueda llegar a ese lector que así nomás no accede a esas otras antologías donde aparece este cuento del mundo pasoldán. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero también para que puedan conocer a otros autores, a escritoras interesantes, ¿no? Y otra cosa que también se dio fue aquí que se puede ver el equilibrio de autores, de escritores y escritoras, ¿no? Era muy curioso porque el número es 21, claro, entonces la pregunta es bueno, pues, pero ¿lograremos el equilibrio? Claro, si es 21, al ser un número impar, obviamente tenía que haber una mujer más o un hombre más, ¿no? En algún momento de la lista era al revés, había 11 mujeres y 10 hombres, pero como te dije también, por un tema de derechos, entre las listas se movió todo, se tuvo que mover todo, y claro, yo tenía mi lista ampliada, o sea, mi lista era más de 21 por si esto pasa, porque siempre pasa, y pasó, y la balanza se movió un poco, ¿no? Pero bueno, pero tenía que prevalecer la calidad de los autores, y creo que aquí hay una muy buena muestra, variada, heterogénea, rica, de escritores y de escritoras de América Latina y España. Gracias, Richard. Solamente para terminar, ¿estás escribiendo algo? ¿Tienes algún proyecto encaminado?
Ya. la pandemia te sirvió para escribir. Hay algunos autores que más bien no han escrito en estos meses. ¿Cómo ha sido tu caso? Mira, lo que pasa es que para mí no ha sido fácil lo de la pandemia, ¿no? En el sentido, si hablo estrictamente de lo creativo, no me sentía, fue algo muy raro, te lo voy a contar. Mientras que yo veía por las redes, la única manera de enterarme de lo que pasaba con los amigos, veía que muchos amigos, amigas que escriben, eh, estaban pues, se sentían productivos escribiendo ficción. Yo no podía escribir ficción, ni siquiera leerla, fíjate, salvo lo que era por trabajo específico, ¿no? He leído mucha crítica, muchos textos académicos sobre la literatura. Eso es lo que he leído. Es curioso, o sea, un lado de mi cerebro ha estado presto para tener la concentración para textos académicos, que en otras oportunidades me puedo distraer fácilmente. En este caso no, he estado muy atento. Pero cuando he querido leer ficción me distraía con facilidad. ¿Ya? Eso fue al principio, los primeros meses de la pandemia. Y no escribía nada de ficción. Mientras todo el mundo escribía sobre la pandemia, es decir, yo nunca he sido un escritor que ha buscado escribir sobre lo que le pasa en la actualidad, ahora mismo, lo que estoy sintiendo en este instante. O sea, eso más lo he asociado yo a los poetas, ¿no? Que escribir sobre su presente. Yo no. Más bien suelo tomar distancia de lo que escribo, o incluso cuando lo narro, siendo algo presente, lo narro como si yo hubiera distancia. Entonces no me sentía capaz de hablar de la pandemia, porque no entendía del todo me parecía caótico en ese aspecto, y del lado creativo no. Lo curioso es que luego me invitan a participar en una antología en México, que hubo un concurso, tienen sus ganadores, sus finalistas, y quieren agregar a escritores de América Latina también para colaborar en en el libro que van a sacar para la Feria del Libro de Guadalajara. Me pidieron un par de microrelatos, un microrelato en especial, pero con este tema de la pandemia. Y yo dije, justo a mí, que no quiero saber nada de esto. Pero luego me dije, es que no me... Ya cuando me di cuenta que esto de la pandemia y uno va a estar encerrado, cuidándose más tiempo, dije que esto tengo que superar esto, no me la puedo pasar aquí sin escribir, ¿no? Ficción. Y dije, o sea, ya, pasemos a otra etapa. Entonces, ahora sí he estado leyendo mucha ficción, ahora sí estoy metido en ficción. Y finalmente escribí ese texto que me pidieron, pero muy a mi estilo. O sea, me dije, sí, lo puedo llevar a mi estilo. O sea, puedo incluso narrar con distancia de la pandemia, sin llamar a la pandemia, hablar de una peste y llevarlo, como te digo, a formas muy personales, dentro de lo que suelo escribir y incluso tratando de a ver qué más puedo dar, ¿no? Y luego tengo que terminar de armar un libro de microrelatos, que bueno, ahora todo es incertidumbre pues en nuestra vida, ¿no? Se supone que es un libro que tendría que aparecer relativamente pronto, entonces ese libro normalmente estaba listo, pero ahora tengo ganas de agregarle, ya me picaron el diente, ahora quiero escribir un poco más, de hecho lo he estado haciendo y quiero agregar textos nuevos de microficción. Y luego tengo en mente unos cuentos que ya había escrito mucho antes, los he juntado y quiero trabajarlos para, para armar un conjunto, o sea, tener ese libro de microcuentos listo y un libro de cuentos, ¿no? Quiero terminar con esos dos y a ver qué pasa, hacia dónde nos lleva esta vida y poder sentarme a escribir una novela. Ahora mismo no me siento con ánimo para una novela, porque una novela te implica como que tú sepas que mínimo de aquí a un año, vas a tener como cierta estabilidad, ¿no? Emocional, económica, laboral y todo. Pero estamos viviendo una época en la que no sabemos qué va a pasar de acá a un mes en el Perú, o sea, qué no va a pasar, si no se va a contagiar o no. Yo tengo todos los cuidados, pero toco madera, no me quiero enfermar ni nada, pero no puedo, no me siento capaz no me siento capaz de planificarme ahora mismo para una novela. Para un correlato, para un cuento breve, sí, ¿no? Ya es más inmediato, digamos, ¿no? La vida sí me está dando para esto. Estoy viviendo la hora, digamos, ¿no? Y por otro, digamos, eso en cuanto a lo literario, estrictamente a la creación literaria. Luego, bueno, con
Katy y con mi novia, pues también andamos en proyectos de nuestros talleres que organizamos. Vamos a dar un taller del cual yo tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. De hecho, una vez lo intenté y no funcionó porque las redes en su época no estaban tan desarrolladas como ahora, que es un taller pero con clases magistrales, con escritores invitados, por tema, o sea, que hablen de un tema específico, narrativo, y continuar con el taller. Como te digo, esto es una idea, puede ser hace 15 años, ¿eh? Pero hace 15 años la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Así que lo hemos vuelto a plantear ya con Katy y vamos a tener escritores como Pilar Quintana, como Alejandro Zambra, ¿no? Como Nona Fernández, estos autorazos, dentro de un taller que primero se pensó local, nacional, y es un taller que se va a dar, ya está armado, y que vamos a tener alumnos de otros países, ¿no? De gente de Colombia, gente de México, gente de Bolivia, de Perú, obviamente más. Sí, estamos muy contentos con este taller que va para septiembre, y eso me sigue estimulando. Cuando escucho hablar a mis amigos escritores, a mis amigas, pues eso me estimula a mí también a querer escribir. Yo soy de esos autores que cuando escucho a mis colegas hablando de lo que escribe, a mí también me da ganas de leer y de escribir.